Si no quieres dejar arrepentimientos en tu vida, ¿qué elegirías hacer? Sara eligió subirse al coche y lanzarse hacia versos lejanos y horizontes desconocidos. Pero cuando ese horizonte aún ni siquiera aparecía, la realidad le arrojó un golpe helado. Apenas salió de la ciudad, el coche se averió en medio de una zona remota y desolada. Sara no sabía absolutamente nada sobre mecánica. Sin otra opción que mirar impotente, solo pudo llamar al servicio de asistencia para pedir ayuda. Mientras esperaba, se recostó en la parte trasera del vehículo, perdida en sus pensamientos, hasta que el sonido de un motor rompió el silencio. Se incorporó y vio un coche detenerse a su lado. En medio de la nada, sin un pueblo al frente ni una tienda detrás. Sara estaba completamente tensa. Repetía intencionalmente que la grúa estaba en camino, con la intención de advertir al desconocido que no intentara nada extraño. El hombre percibió su desconfianza y, con respeto, decidió no insistir y arrancó para marcharse. Pero tras avanzar apenas unos metros, comenzó a sentirse inquieto. Ese conflicto interno era muy humano. Temía que Sara pudiera encontrarse con alguien realmente peligroso, así que decidió dar la vuelta y regresar, con la esperanza de ayudarla a reparar el coche antes de que llegara la grúa. Al percibir su sinceridad, Sara empezó a bajar la guardia. Le describió brevemente los ruidos extraños que había escuchado antes de que el coche se detuviera. Tras escucharla, el hombre pareció identificar el problema. Este hombre, llamado Aiden, sabía de mecánica, pero sin piezas de repuesto, poco podía hacer. Afortunadamente, no tenía prisa. Después de hablarlo con su hija, ambos decidieron quedarse junto a Sara, prácticamente como sus guardianes. Finalmente, el equipo de rescate profesional llegó. Tras revisar el vehículo, confirmaron exactamente lo que Aiden había dicho: la bomba de agua había dejado de funcionar. Parecía que bastaba con reemplazar la pieza para continuar el viaje. Sin embargo, la siguiente frase del mecánico hizo que el corazón de Sara se enfriara. Normalmente es una falla menor, pero la última bomba que tenía ya la vendí. Aiden entonces le sugirió que podía ir con él al pueblo. Al día siguiente, regresaría para remolcar su coche. El tiempo que habían pasado juntos fue suficiente para que Sara confiara en sus buenas intenciones. Sin dudarlo, aceptó. Como el coche avanzaba despacio, el paisaje fuera de la ventana parecía una pintura. Incapaz de resistirse, Sara pidió detenerse. Bajó rápidamente y levantó su cámara, intentando capturar el instante en que el sol dorado del atardecer desaparecía. Al ver su actitud profesional y apasionada, Aiden y su hija finalmente lo entendieron. Ella era fotógrafa. Sara sonrió y explicó que solo era un hobby, en realidad, era enfermera. El propósito de su viaje era empezar un nuevo trabajo en un lugar muy lejano de su hogar. Luego, sacó una vieja fotografía de su bolsillo. Le contó a Aiden que, cuando era niña, había visitado ese lugar con su padre. Y que esa foto había sido tomada por él. Sara quería saber el lugar exacto donde fue tomada. Pero después de tantos años, la búsqueda era como encontrar una aguja en un pajar. Mientras capturaba paisajes con su cámara, Sara seguía esperando en silencio un milagro. Quizá la decisión más importante de su vida fue seguir aquel camión y tomar ese camino de tierra casi invisible. Nunca imaginó que esa decisión momentánea no solo la llevaría a encontrar el árbol que guardaba los recuerdos de su padre, sino que también cambiaría completamente su vida. El coche se detuvo lentamente para no causar más molestias. Sara no se quedó en la casa principal del rancho, sino que eligió un terreno vacío junto al alojamiento del personal para estacionar su casa rodante. Mientras conversaba con la pequeña Sam, descubrió que la madre de la niña se había ido hace mucho tiempo. Después de ayudarle con el coche y ofrecerle un lugar donde quedarse, Sara sintió que había recibido un favor demasiado grande de padre e hija. No quería seguir molestándolos, pero al ver la mirada llena de esperanza de la niña, finalmente no pudo negarse. Durante esos días, Sara también conoció a otra pareja. Eran los trabajadores del rancho que Aiden había mencionado. Ambos eran muy amables y hospitalarios. Mientras tanto, su hermana mayor la llamó varias veces para recogerla y llevarla a casa, pero Sara dudó, y luego rechazó con firmeza esa buena intención. A la hora de la cena, como forma de agradecer la hospitalidad, Sara le regaló a Sam una cámara. En la mesa, todos conversaban animadamente. Nadie se sentía incómodo ni forzado por la presencia de una extraña. Ese ambiente alegre y cálido hizo que Sara se sintiera profundamente conmovida. Después de cenar, Sara tomó la iniciativa de lavar los platos. No se sabe quién empezó, pero alguien propuso un pequeño juego de forma espontánea, y Sara, riendo, participó. Ese momento de calidez y tranquilidad fue captado por Aiden, quien se quedó inmóvil por un instante. Su corazón se llenó de pensamientos difíciles de describir. En realidad, Aiden ya sentía algo por Sara desde hacía tiempo, pero su carácter reservado le había impedido confesarlo. Y aquella escena solo confirmó aún más la profundidad de sus sentimientos. Con cierta timidez, Aiden la invitó a dar un paseo por el rancho al día siguiente, y ella aceptó con gusto. Al caer la noche, al regresar a su casa rodante, Sara se dio cuenta de que su perro había desaparecido. Tomó una linterna y salió a buscarlo, pero para su mala suerte, la linterna dejó de funcionar.
Justo cuando estaba preocupada, escuchó 2 ladridos a lo lejos. Siguiendo el sonido, Seba se encontró por casualidad con otro hombre, alguien que también empezó a sentirse atraído por ella. Seba llamó a su perro, que corrió hacia ella. El hombre aprovechó para preguntarle por la mascota. Tras conversar un rato y confirmar que no se trataba de alguien peligroso, la tensión desapareció. Seba le agradeció y se marchó, pero él se quedó de pie durante un buen rato, observando su silueta alejarse sin poder apartar la mirada. A la mañana siguiente, ese hombre fue a buscar a Aiden, emocionado, contando sobre la mujer que había conocido la noche anterior. Su voz estaba llena de una emoción imposible de ocultar. Aiden le preguntó la hora y el lugar del encuentro, y en su interior ya sabía que se trataba de Seba. Aunque sintió un leve amargor, en ese momento no tenía ninguna relación con ella, ni motivo ni derecho para impedir nada. Además, ese hombre no era otro que Potter, su hermano menor. A diferencia de Aiden, Potter era mucho más directo. Al enterarse de que Seba se estaba quedando en el rancho, fue de inmediato a buscarla a su vehículo. Como la noche anterior estaba demasiado oscuro, Seba no había visto bien su rostro, y no fue hasta que él le recordó el encuentro que ella logró reconocerlo. Era la primera vez que ambos se encontraban oficialmente y se presentaban como es debido. Al saber que el hombre frente a ella era el hermano de Aiden, Seba finalmente se relajó y comenzó a hablar con más naturalidad. Potter estaba a punto de irse cuando Seba recordó que realmente necesitaba ayuda. ¿Sabes cómo puedo conseguir un aventón hasta el pueblo de Harmony? ¿Qué tiene el pueblo que no tenga este rancho? Viendo la oportunidad de lucirse, Potter no la dejó pasar. Sonrió y dijo, aquí también hay muchas cosas interesantes, como montar a caballo o pescar, por ejemplo. Sin embargo, Aiden sabía perfectamente que su hermano había ido a buscar a Seba. Por dentro, seguramente se sentía incómodo, pero fiel a su carácter, no dijo ni una palabra. En cambio, su inteligente hija, al ver a Potter, no se contuvo en absoluto y mostró su molestia en el acto. Potter era de los que no se rinden fácilmente. Aunque percibía los sentimientos de su hermano, no tenía la menor intención de detenerse. Incluso llevó a Seba hasta el lugar donde Aiden estaba trabajando. Sara quería esperar a que Aiden terminara para que los tres fueran juntos, pero Potter no tenía paciencia. Al ver a su hermano tan atento, el corazón de Aiden se llenó de celos. Sin embargo, frente a todos, tuvo que fingir generosidad. Bueno, no se diviertan demasiado. Justo cuando Seba subía al caballo, una fotografía cayó de su bolsillo sin que ella se diera cuenta. Así, Seba y Potter cabalgaron hacia los campos lejanos. La verdad es que el paisaje del rancho era como una pintura. Durante todo el camino, la cámara de Seba no dejaba de capturar imágenes, convirtiendo incluso a Potter en modelo dentro de su lente. Para alguien acostumbrada a la vida en la ciudad, tanta actividad física resultaba agotadora. Después de varias horas montando a caballo, al regresar al rancho, Seba sentía el cuerpo completamente rendido. En el rancho no hay lugar para la pereza. Potter fue llamado rápidamente a trabajar. Aiden aprovechó la oportunidad para acercarse, pero al ver el rostro cansado de Seba, solo pudo decir torpemente, si necesitas algo, llámame. Luego montó su caballo y se fue. No fue directo a trabajar, sino que sacó la vieja fotografía que había recogido por la mañana. Ese lugar le resultaba extrañamente familiar, y estaba decidido a comprobarlo. A la mañana siguiente, en la mesa, Seba no apareció porque estaba demasiado cansada para levantarse. Solo quedaron los dos hermanos, lanzándose miradas tensas, con una atmósfera cargada de tensión. Aiden guardaba sentimientos que no podía expresar, así que se limitó a burlarse de su hermano con sarcasmo. El padre, sentado en la cabecera, percibió claramente la tensión entre sus hijos. En cambio, la mujer mayor a su lado parecía disfrutar del espectáculo y sonrió diciendo, si Seba no ha comido, ¿por qué no uno de ustedes le lleva comida? Finalmente, Aiden consiguió esa tarea. Pero al entrar en la habitación con la bandeja, su mirada se detuvo en las fotos que Seba había tomado el día anterior. Al ver a Potter en varias de ellas, sintió un nudo apretarse en su pecho. Esa duda y timidez es quizás la torpeza común de quienes aman en silencio. Después de recibir ayuda una y otra vez de Aiden, el corazón de Seba estaba lleno de gratitud. Pero esa gratitud comenzó a crecer hasta transformarse en una ligera incomodidad. Para corresponder a su amabilidad, Seba insistió en hacer algo por el rancho. Sin importar cuánto Aiden intentara convencerla de lo contrario, ella no cedía. Al final, no tuvo más opción que asignarle algunas tareas ligeras. Pero eso terminó beneficiando a Potter. Él dejó su trabajo a medias y usó la excusa de enseñarle a lanzar el lazo para crear un momento a solas con ella. Por supuesto, antes de aprender, Seba debía terminar las tareas que Aiden le había asignado con consideración. Sin embargo, ella las terminó rápidamente. Su decisión de abandonar todo para emprender un viaje improvisado demostraba su espíritu aventurero. Así que, ante la propuesta de Potter, solo dudó un momento antes de aceptar. Lo que no sabía era que Aiden había visto toda la escena al pasar. Fue como un golpe directo a su corazón. Desde fuera, la mujer mayor de la casa ya había notado que ambos hermanos estaban enamorados de Seba. Para evitar una tragedia entre hermanos, la mujer mayor buscó una oportunidad para hablar con Seba. Tal vez es cierto que quien está dentro de la situación no logra ver con claridad.
Al escuchar que tanto Aiden como Potter sentían algo por ella, el rostro de Seba mostró una evidente sorpresa. Aunque tenía a dos hombres interesados en ella, su corazón solo podía pertenecer a uno. Mientras aún reflexionaba sobre esas palabras, Aiden llegó en coche. Tenía que ir al pueblo a comprar provisiones y, de paso, revisar cómo iba la reparación del vehículo de Seba. Como ella no tenía nada que hacer en el rancho, decidió acompañarlo. Durante el trayecto conversaron animadamente y pronto llegaron al pueblo. Después de comprar y revisar el coche, no regresaron de inmediato. A propuesta de Seba, ambos fueron a un centro de ancianos para hacer voluntariado durante medio día. Pasaron la tarde conversando y jugando con los mayores. Más tarde, se sentaron espalda con espalda en un banco del jardín. Fue la primera vez que realmente se abrieron el uno al otro, compartiendo sus historias de vida. A medida que la comprensión crecía, la atmósfera entre ellos cambiaba sutilmente. Durante los 2 días siguientes, Potter fue asignado a trabajos pesados, sin oportunidad de aparecer frente a Seba. Mientras tanto, Aiden y su hija pasaban más tiempo con ella. Juntos arrancaban malas hierbas, cocinaban, iban al río a aprender a pescar y ensayaban para el próximo festival. Con su hija como aliada, Aiden tenía muchas oportunidades de estar cerca de Seba. Hasta que un día, la niña le preguntó, «Papá, ¿tú la amas?» El amor no es algo que se diga a la ligera, hija. Es complicado, necesita tiempo para madurar. ¿Tú amaste a mamá? Siempre la he amado. Incluso después de que se fue, sigues amándola. No dejas de amar a alguien solo porque haya tomado una decisión. Además, fue ella quien te trajo al mundo. Solo eso ya es suficiente para que la ame toda la vida. Ese mismo día, Seba estaba enseñando a Sam a bailar. A la niña se le ocurrió una idea y pidió que Aiden y Seba bailaran para ella, en realidad intentando acercarlos. Potter, que acababa de terminar su trabajo, pasó por allí y presenció la escena. Los celos y la frustración comenzaron a crecer dentro de él. Por eso, al día siguiente, Potter citó a Aiden en un lugar apartado. En realidad, incluso sin Seba, ambos hermanos ya tenían conflictos ocultos. Tal vez era el problema típico de quienes viven juntos pero rara vez hablan, dejando que las tensiones crezcan en silencio. Decidieron resolverlo a la antigua, una carrera de caballos. Quien perdiera tendría que hacer el trabajo del otro, y el ganador pasaría todo el día con Seba. Potter solía ganar siempre, sin saber que su hermano lo había dejado ganar antes. El resultado fue claro, el caballo de Aiden llegó primero. Aunque Potter perdió, no cedió ni un poco, esta vez ganaste, pero no voy a renunciar a Seba. Este enfrentamiento directo hizo que Aiden sintiera, por primera vez, una verdadera crisis. En los últimos 2 días, parecía otra persona, ya no necesitaba a su hija como intermediaria y se volvió mucho más decidido. Llevó a Seba a un lugar especial. Cuando ella vio aquel viejo árbol familiar, se quedó completamente paralizada. Sacó la fotografía antigua para compararla. ¿No era ese el mismo lugar donde había estado con su padre y su hermana cuando era niña? ¿Cómo lo encontraste? Solo me parecía un sitio familiar, respondió Aiden con naturalidad, sin mencionar el enorme esfuerzo que le había costado encontrarlo. Al ver la alegría desbordante de Seba, Aiden supo que había hecho lo correcto. Ella lo tomó de la mano para tomarse una foto juntos bajo el árbol. Incluso cuando cayó la noche, no quería irse. Bajo el cielo estrellado, Seba habló de su padre, quien había fallecido hacía 5 años. Ese recuerdo era la parte más frágil de su corazón. Ese ambiente silencioso, con una leve tristeza en el aire, acercó aún más sus corazones. Cuando terminó el tiempo del acuerdo, Potter apareció de nuevo. Sabía que ya no tenía muchas oportunidades, así que comenzó a avanzar con más intensidad. Uno era divertido y encantador, el otro, sincero y reservado. Seba recibía la atención de ambos. En realidad, ya sentía algo profundo por Aiden. Pero seguía siendo amable con Potter porque temía que los 2 hermanos terminaran enfrentándose por su culpa. La razón por la que Seba había decidido marcharse con tanta determinación al principio era porque su herida aún no había sanado. Apenas un mes antes, había vivido la traición más absurda de su vida. Su exnovio, poco después de terminar con ella, se casó con su propia hermana. Aunque por fuera se mostró fuerte e incluso asistió a la boda, el dolor de esa traición solo ella lo comprendía. Pero la vida a veces es irónica. Aquello que uno teme, termina sucediendo. Los 2 hermanos ahora discutían intensamente por una mujer. Al ver ese caos, Seba comprendió que era momento de marcharse. Justo entonces, recibió una llamada del servicio de asistencia informando que su coche ya estaba reparado. Con sentimientos encontrados, fue a buscar a Aiden para decirle que se iría a la mañana siguiente. Miró hacia el horizonte, con el corazón lleno de emociones. Potter le recordaba a su yo del pasado, alguien cegado, sin saber la verdad. Si él descubría que la mujer que le gustaba siempre había estado enamorada de su propio hermano, sería un golpe devastador. Aiden, siendo un hombre inteligente, entendió todo sin necesidad de palabras, solo con la mirada evasiva de ella. En el mundo adulto, a veces dejar ir requiere más valentía que aferrarse. Aiden guardó silencio. Decidió hacer una última cosa por ella. A la mañana siguiente,
Antes de que la niebla se disipara, Aiden fue solo al pueblo y trajo de vuelta el coche ya reparado. Con la ayuda de los trabajadores, lo dejó listo sin siquiera despertar a Seba. Cuando Seba estaba a punto de marcharse, despidiéndose con nostalgia de la mujer del rancho, el destino cambió repentinamente. Nadie esperaba que un trabajador, por un descuido, quedara atrapado en una máquina, con el brazo gravemente fracturado. La escena fue impactante. No había tiempo para buscar a Aiden ni llamar a alguien más. Lo primero era salvar una vida. Sin dudarlo, Seba actuó de inmediato y llevó al herido al hospital del pueblo lo más rápido posible. Al mismo tiempo, en el otro lado del rancho, los dos hermanos finalmente se sentaron a hablar con franqueza. Seba no se había ido de forma tan decidida por despreciarlos, sino porque no podía soportar verlos enfrentarse por su culpa. Al escuchar las palabras de Aiden, Potter se quedó paralizado. Por fin lo había entendido todo. Aunque normalmente Potter parecía astuto y algo perezoso, en el fondo no era una mala persona. No era alguien capaz de destruir la felicidad de su propio hermano solo porque él no podía tenerla. Tras una intensa lucha interna, respiró hondo y tomó la decisión más madura de su vida. La forma en que la miras no es como la mía. Tú ves quién es realmente, y yo sé que lo que ella siente por mí no es lo mismo que siente por ti. Después de que Potter se marchara, Aiden se quedó mirando fijamente la foto que habían tomado bajo el viejo árbol. El impulso en su interior ya no podía contenerse. Como guiado por algo inexplicable, marcó el número de Seba, queriendo intentarlo una vez más. Pero la realidad volvió a jugar en su contra. Seba estaba ocupada en la sala de emergencias y había dejado su teléfono en el coche. Aiden, mientras llevaba a Sam a la escuela, miraba la pantalla sin respuesta y murmuró con desánimo: ni siquiera contesta, parece que ya decidió irse. Justo cuando ese destino estaba a punto de perderse en el abismo de una oportunidad fallida, fue Potter quien antes había sido la duda de Seba quien se convirtió en el inesperado aliado de la historia. El dueño del rancho, su padre, al enterarse del accidente, envió a Potter al hospital. Al entrar en el pasillo, Potter se encontró con Seba antes de que ella se fuera. Allí le explicó su decisión y la animó a seguir adelante con su hermano. Sara había querido marcharse precisamente para no destruir el vínculo entre ellos. Pero ahora, la generosidad de Potter y el amor sincero de Aiden se convirtieron en el impulso final que derribó el muro en su corazón. Ya no tenía razones para retroceder. Sin dudarlo, decidió dar la vuelta y correr hacia el hombre que siempre había estado esperándola. Cuando Aiden volvió a ver esa silueta familiar acercándose, se quedó completamente inmóvil. Seba no siguió huyendo hacia un horizonte incierto. Regresó al rancho, un lugar lleno de calidez y humanidad. Esta no es solo una historia de un encuentro romántico por casualidad, sino un viaje de sanación y redescubrimiento. Seba cargaba con el dolor de la traición de su novio y su propia hermana, creyendo que huir era la única forma de curarse. Sin embargo, terminó encontrando un refugio cálido en medio de lo inesperado. Aiden y Potter son como dos caras de una misma moneda. Aiden, silencioso pero profundo, fue capaz de recordar los detalles de una simple fotografía para devolverle a Seba sus recuerdos. Potter, extrovertido y bromista, demostró en el momento clave una generosidad admirable, reconociendo los sentimientos de ambos y dejando ir. Sara se marchó al principio por bondad, para no causar una ruptura entre hermanos. Habiendo sufrido traición familiar, comprendía el valor de esos lazos. Pero la sinceridad de la familia del rancho terminó derritiendo todas sus barreras. Cuando se tomó la foto con Aiden bajo el árbol que guardaba los recuerdos de su padre, en realidad ya había encontrado el verdadero destino de su viaje. El viento del rancho se llevó consigo sus dudas y heridas, porque hay arrepentimientos que abren paso a nuevas oportunidades, y hay despedidas que nos enseñan a regresar con valentía hacia la persona correcta. El valor de una película está en su fama, pero el valor de una reseña está en lo que nos hace sentir. La historia de hoy termina aquí. Gracias por ver el video. ¿Qué opinas de esta película? Déjalo en los comentarios.